Buenas noches, mis amadas. Qué honor, ¿verdad? Qué privilegio de estar esta noche aquí, venciendo todo temor. Porque aunque compartí muy temprano un pequeño testimonio de que había estado orando y había pedido oración, ¿verdad? Que esos son de los temores que el Señor te da respuesta y te lo quita. Era el temor a un cambio de horario en mi esposo, en el cual habíamos orado y mis hermanas me habían acompañado y para la gloria del Señor, pues esta semana el Señor lo hizo. Le dio un cambio de horario y le crearon un horario, porque cuando el Señor da algo, lo da bueno. Así que Amén. quiero comenzar diciendo lo siguiente. ¿Qué es el miedo? Busqué varias definiciones de esta palabra y en griego la palabra utilizada es phobos, que significa pavor o terror. Otra definición que encontré es opresión, que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desee. Es perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o un daño real o imaginario. Y mientras leía esta definición, la palabra que más me hizo reseña es imaginario. ¿Saben por qué? Porque muchas veces tenemos temor a cosas que solamente tenemos en nuestra mente, cosas que nunca, nunca van a pasar. Son imaginaciones y ahí es donde todo comienza con un pensamiento y cuando derribamos ese pensamiento, cuando no derribamos ese pensamiento, se convierte en un sentimiento y ahí es donde no podemos llevar ese sentimiento a que cobre vida. A través de ese sentimiento, el sentimiento florece y todos sabemos el peso que trae un sentimiento. En la Biblia, una de las frases que se repite con frecuencia es no temas. Esa expresión es una invitación a descansar en Dios, a experimentar la paz profunda que surge al saber que no estamos solos, que no estamos solas. Se dice que la Biblia, el término no temas, se repite 365 veces en la Biblia. ¿Sabe qué significa? Un no temas para cada día del año. Esto nos recuerda a diario que Dios está con nosotros. El Señor sabía que en nuestra humanidad, que en nuestra condición humana íbamos a tener temor. Por eso nos dejó su palabra, para que estemos fundamentada en Él a través de su palabra y una búsqueda de su presencia diaria, constante. Quiero hacerle un breve recuento de varios versos en la Biblia donde se habla de esta palabra, no temas. La frase no temas se encuentra en la Biblia en momentos claves, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es una expresión de aliento que Dios ofrece a los suyos, ya sea profetas, reyes o personas comunes y corrientes. A través de estos ejemplos podemos ver cómo Dios se involucra de manera personal en la vida de su pueblo, recordándoles que no deben temer porque Él siempre está presente. Es una declaración de su compromiso y de su poder inquebrantable y protección para cada uno de nosotros. Uno de los primeros no tema aparece en el libro de Génesis. Dios le habla a Abraham y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esto se encuentra en Génesis 15:1. Y en este contexto, Abraham se encontraba en medio de una gran incertidumbre, cuestionándose sobre su futuro, su descendencia y las promesas que Dios le había hecho. Y yo sé que en este momento muchos de nosotros estamos ahí, en medio de una incertidumbre de qué va a pasar, qué es lo que sigue. En el libro de Éxodo, cuando Moisés guiaba al pueblo de Israel hacia la libertad, también se enfrentó a momentos de temor. Cuando los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que los perseguía, Moisés le dijo, no teman, estén firmes y vean la salvación que es el Señor. Hará hoy con ustedes.
Esto está en Éxodo 14:13. Aquí no temas es una llamada a confiar en que Dios tiene el poder de liberar y salvar, incluso en situaciones que parecen imposibles. El no temas también aparece reiteradamente durante el ministerio de Jesús. Jesús utiliza esta palabra para consolar a los discípulos y a todos aquellos que lo seguían. Un ejemplo claro se encuentra en Mateo 14:27, cuando Jesús caminaba sobre el agua hacia los discípulos, quienes estaban aterrorizados, como muchos de nosotros, aterrorizados por el diagnóstico, aterrorizados por esos papeles, como oraba la hermana, aterrorizados porque hay muchas personas perdiendo el trabajo y tenemos temor, imaginamos a que nos pueda suceder. Al verlos le dijo, tened ánimo, yo soy Dios, no temáis. En este pasaje, el no temas de Jesús no solo busca calmar el miedo inmediato de los discípulos, sino también reforzar la idea de que con Él cerca no hay razón para temer. Y te lo repito, que con Él cerca no hay razón para temer. Otro ejemplo significativo se encuentra en Lucas 8:50, cuando Jesús consuela a Jairo, un hombre desesperado que acababa de perder a su hija. Cuando Jairo recibe la trágica noticia de que su hija había muerto, hermanas, escuchen qué le dice Jesús. No temas, cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente y serás salva. Este versículo nos recuerda que Dios tiene poder sobre todo, incluso sobre la muerte, y que nuestro papel es mantener la fe, incluso cuando la situación parece totalmente desesperada. La palabra no temas es una simple sugerencia para mantener pensamientos positivos. No, no es una simple sugerencia, es una promesa tangible de que Dios camina junto a nosotros, juntos, no delante, no atrás, juntos a nosotros. En Isaías 41:10 es uno de los versos más conocidos que nos invita a confiar plenamente en Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el presente vivimos en un mundo lleno de adversidades y situaciones que a menudo generan miedo, incertidumbre, enfermedades, dificultades económicas, conflictos y problemas personales. Es difícil no sentir que la carga es demasiado pesada. Yo sé que en esta noche hay muchas de las que estamos aquí con esa carga. Hay muchas de las que entraron o de las que verán este mensaje después que tienen esa carga. Sin embargo, al reflexionar sobre las numerosas veces que la Biblia nos dice, no temas, podemos encontrar la respuesta a todos nuestros agobios. Confiar en Dios no significa que nunca tengamos situaciones difíciles, sino que cuando llegue podamos tener la certeza de que no estamos solas, no estamos solos. La promesa del no tema nos recuerda que a través de nuestra fe, Dios está siempre presente, ofreciendo consuelo, seguridad y una guía firme. Cada no temas de la Biblia es una promesa, una declaración de que somos amados y protegidos por un Dios poderoso que creó un plan perfecto para cada uno de nosotros. Recordemos estas palabras cada amanecer podamos despertar con la certeza de que Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Vivamos confiados en esta promesa y permitamos que la paz de Dios inunde nuestros corazones, sabiendo que con Él a nuestro lado no hay nada, una de mis palabras favoritas, nada, porque eso lo abarca todo. No hay nada que temer. Entonces, mis hermanas, ahora sí,
Vamos a comenzar con el tema, realmente. Esto era solo una introducción. Así que quiero hacerle una pregunta. Y yo quiero saber cuál es la primera valiente que vence al temor y me dice a qué le teme. Y como dice Pirosca, no todas a la vez. Bueno, déjame decirte que yo tengo fobia a los sapos. Ok. Yo le tengo un temor a los sapos que tú no te puedes imaginar. Y es bien, yo no sé cómo decírtelo. Podemos estar en un grupo ahora mismo aquí en el patio, donde sea, en mi casa, y nadie ve nada. La única que lo ve soy yo. Eso que ya está en mi mente. Cuando tú estabas diciendo los pasajes de la Biblia, que no temas y eso, es que tú tienes las cosas y a medida que tú la tienes en tu mente y la esperas, la ves. Así es que yo creo que eso es una, y ya me estoy poniendo un poquito que no estoy pensando en eso y puedo como disfrutar un poquito más que salir al parque y eso, pero realmente es una fobia grande. Ok, ok. Bueno, pues ¿Alguien más? pues sí, Ada, yo le tengo Hola, Ada. pánico a las culebras. Es un miedo que Ok. yo hasta sueño con ellas. Y así mismo como dice la hermana que estaba hablando, cuando yo salgo de mi casa, yo iba mirando para abajo y yo la veo todas. Yo no sé de qué color y los aviones cuando yo voy a viajar, para mí es un estrés cuando voy a viajar, en vez de disfrutar, me da estrés. Pero me ¿Alguien pongo grave más? allá arriba. Ah, yo comparto eso contigo. Yo le tengo mucho temor a las alturas. Yo no disfruto el viaje. Yo me subo en un avión y eso es, Señor, dame paz porque me pongo de verdad, de verdad. Y las dos veces que me ha tocado viajar en los últimos 10 años, me ha tocado viajar embarazada. Aún más temor me da. Porque eres ¿Alguien fuerte, más pues que yo quiera embarazada no me compartir? subo, ¿no? Bueno, yo gracias al Señor no le tengo miedo a los aviones, pero sí le tengo fobia a la profundidad del mar. Mm, profundidad del mar. A eso sí le tengo fobia. Yo los sapitos yo los veo y cuando se me acercan los pateo. Es lo que yo hago. Vete de aquí, tú no debes. No. Las culebras depende de la que sea, porque yo antes las cargaba y las tocaba y eso. Pero lo que le tengo fobia es a la profundidad del mar. Por eso es que nunca aprendí el clavado para entrar y meterme en el agua, en las piscinas, porque si no toco la profundidad con mis pies me da cosa y me da, ¿cómo es que se llama hyperventilation en español? Me pongo Como una am, ansiedad. ¿Ansiosa? ¿Ansiosa? empiezo a respirar así bien y me quedo. Y qué ironía que volé por tantos años pero sí a la fobia a las profundidades del mar. Ok. Yo respeto el agua, igual que demás. Y estuve Ah, viendo las cataratas del Niágara de los dos lados, del lado de Nueva York y del lado de Canadá. ¿Quiénes han estado en las cataratas? yo, ¿Verdad? Ese ruido del agua, eso es sí, sí. majestuoso. Tú dices, Señor, ¿qué es esto? No, yo respeto el agua, el Señor lo sabe. Yo puedo hablar. Claro. Te ve linda, Rosalina. Ay, gracias. Ok, mi temor es, yo creo que la fobia y el miedo es muy diferente al temor. El temor mío es tener la incertidumbre de lo que va, de lo que no puedo ver, de lo que no puedo ver. Entonces, am, eso me da ansiedad, porque tengo ese temor. Yo soy una persona que a mí me gusta tener todo controlado, como mi vida, en otras palabras, y la Biblia lo dice, que el Señor no nos promete un mañana. So, tenemos que disfrutar el hoy, pero yo no puedo. Yo tengo que saber o adivinar qué viene mañana. Ese es mi temor.
Sí, yo también Bueno, así. Ujú. respondiendo A algo mí sobre lo que claramente. decías, ¿alguien más? Rosalina, yo. Oh, claro, claro. Yo le tengo miedo, fobia y todo lo derivado de esa palabra a los temblores de tierra. Pero que como que yo siento que va a temblar la tierra. Cuando yo siento que algo se mueve, ya yo estoy como asustada. Pues, si se mueve una lámpara, yo estoy mirando todo en mi casa. Si siento que algo se movió, entonces empiezo a moverme, como para si de verdad se va a mover, como yo no sentir el impacto. Y entonces tengo miedo de sentirlo realmente, que realmente lo he sentido muy rara vez. Gracias a Dios. Gracias al Señor. ¿Alguien más? O Eh, ya sí, nadie más la... ¿Sí? yo le tengo miedo a las alturas. Yo subo una escalera y tiene que ser pequeñita porque si subo muy alto como que me da cosa. ¿Tú me entiendes? Yo miro para abajo y yo digo, no, no puedo. O cuando tenía los appointments, que subía a los edificios grandes para los appointments que tenía por mi cirugía, mira, yo veía a mi esposo ahí bien pegado al vidrio, porque él trabaja en roofing, pues él le encanta, tú sabes, estar en las alturas, pues yo no, yo decía, papi, quítate de ahí, que te puede pasar algo, y me decía, no, mami, tranquila, tranquila, digo, yo tengo miedo, yo no me pego, me dice, no, ven, y yo, no voy por la ventana a mirar, son muchos pisos, yo le tengo a las alturas miedo. Yo, Muchos de nosotros sí. yo le tengo Sí. miedo al encierro. Terrible. O sea, yo he incluso, yo creo que alguna vez lo he comentado, yo entro a un baño público y muchas veces me han encontrado ahí, porque yo no le pongo seguro. Pues, o sea, a mí no me gusta, no me gusta sentir como que estoy cerrada. Y los ascensores, ya le dije, los baños públicos, todo lo que yo sienta como, yo digo, ¿y si no abre? Así es, pero es terrible. Yo a las alturas, definitivamente. Muchas le tenemos. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña me subía a algún árbol, pero ya no me bajaba, porque ya no me podía bajar por ver para abajo lo alto que yo estaba. Entonces tenía mi papá o alguien que bajarme. Entonces me decían, ¿cómo es que te subiste? Después ya no te puedes bajar, pero sí, estar en lo alto para mí, volar, para mí es terrible. Lo venzo, lo hago, pero es muy fuerte también. Y otra cosa que sí le tengo fobia, yo creo que eso sí es fobia, es como estar en el agua y que de momento un animal grande me atrape. Eso, yo no puedo estar en el agua que yo no pueda ver claramente o que esté muy profunda, porque me da como que yo me tengo que salir porque siento que algo me va a comer. Eso es mi miedo. Ok, qué bueno que somos valientes y reconocemos a qué le tenemos miedo. Rosalía, ¿Sí? Catalina le habla. Hola Catalina, Dios te bendiga. Al igual que las dos hermanas anteriores, el estar en control. No en control de qué va a pasar mañana, sino, por ejemplo, de poder cumplir mis compromisos. Yo soy bien organizada con mis cosas. Por ejemplo, sé que tengo que pagar mis biles, pues yo antes de que lleguen ya yo sé de dónde los voy a sacar. El no tener eso en control, eso tú sabes, me produce ansiedad, pero gracias al Señor, sabes, en lo humano me preocupo, pero yo sé que Él es mi suplidor. Y otra cosa que me Amén. da, no es que le temo, porque si la encuentro la mato, pero que me caiga encima es una cucaracha. Como los chicos. Sí, hasta me desnudo donde sea. Y si son voladoras, peor. Por eso. Bendiciones. Amén. Bueno, miren, voy a dar un pequeñito testimonio, ¿verdad? Sobre en esta semana el enemigo ha tratado de, gracias a todas por su participación y por dejarnos saber a qué le temen. Ayer, cuando fui a recoger a mis hijos a la escuela, que salí del trabajo, llego al parqueo y lo primero que veo es que mi guagua, adelante, en el bonete, como dicen, comienza a botar humo. Yo no me asusté, gloria al Señor, me paro y llamo a mi esposo. Él me dice, abre el bonete. Estaba yo de mecánica, abriendo el bonete y haciendo de todo. Después me dijo, yo creo que pasó tal cosa, pero vete despacio para la casa. Yo, gloria a Dios, vine tranquila. Ya el enemigo venía dándome temor. Incluso no pude llevar a mi suegra al trabajo, que es lo que usualmente hago después que recojo a mis hijos.
Tuve que venir a la casa. Pues hoy, que tuve que mandar de emergencia a mi hijo más pequeño, de 5 años, al dentista, eso me tenía un poco triste, por así decir. El enemigo quería seguir trayendo temor, pero sabiendo de lo que íbamos a hablar esta noche, pues el Señor me daba paz. Cuando voy a recoger a mi hija a la escuela, que tengo que recogerla a la medicina a la farmacia, pues se me rompe la llave de la guagua. La guagua no quiere prender. Amadas, ustedes van a creer que a mí lo único que me atacó fue un ataque de risa, a mí lo único que me dio fue un ataque de risa y yo me reía, mi suegra se reía y mis hijos, ¿qué pasa? Y yo risa y risa, hasta que después llamó a mi esposo, logró arreglar la llave, algo en el guía y me fui. Y llamo a mi cuñada y le cuento y yo le decía, yo no sé de dónde me dio un ataque de risa, pero ¿sabe de dónde? De que el Señor quería darme paz, de que mientras el enemigo quería traer temor, porque era lo que él quería traer, él me hizo entender que él estaba en control y me hizo reírme y disfrutar, que tal vez en otro momento hubiese llorado, me hubiese desesperado, ¿qué voy a hacer? Si se me apaga en la calle, si me pasa algo, pero el Señor me dio paz. Y esa es la paz que yo quiero que esta noche ustedes reciban de parte de Dios. Todo ese miedo que tenemos, el miedo a viajar, el miedo a montarnos en el avión, el miedo a que nos repita la misma enfermedad, el miedo a que le pase cosas a nuestros hijos, el miedo a que no tengamos cómo pagar una factura, como decía una hermana, el miedo a que nuestra nevera se nos quede vacía. Pero ¿saben algo? En esta noche yo le tengo una noticia. Ese temor se va en el nombre de Jesús. Nosotras no nacimos para tener temor. Tenemos un Dios grande que vive y trae poder sobre tu vida y sobre la mía. Y dice la Biblia en Hechos 1:8, y recibiráis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y declaramos que esta es una noche de poder sobre nosotras, sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus hijos, en el nombre de Jesús. Esa es nuestra declaración en esta noche. Y algo que mientras preparaba esto, el Señor puso y me inquietaba, era que todos, porque creo que nadie no haya pasado por eso. Es que cuando estábamos en el mundo, no teníamos miedo a nada. Hacíamos todo sin pensar y sin temor. Y eso, que algunos no tenemos miedo de pedir prestado, ¿verdad? A eso no, todavía a eso no le hemos perdido el miedo. Y sin temor, mm, haciendo referencia a eso, yo les digo que tenemos que hablar de cómo se nos quita el miedo para lo bueno, porque para lo malo parece que a eso sí todavía le seguimos perdiendo el temor. Y el verso como base que quiero usar para esta pequeña palabra que les voy a traer y que el Señor puso en mi corazón porque es algo que ha ministrado a mi vida, porque así como cada una de ustedes puede tener temor a algo, yo le he venido atravesando en estos días. Y es el Salmos 27:3 y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe alrededor de mí. Él no dice un soldado, él no dice dos personas. Él nos dice un ejército. Y ustedes saben, hermana, qué significa un ejército. Es mucho, es grande, es multitud. Que acampen. Eso quiere decir que están ubicados y que se van a quedar para atacar. Y sigue diciendo, y no temeré. ¿Sabe por qué lo dice? Porque el mismo Dios que me salvó de Goliat me va a salvar del ejército. El mismo Dios que me salvó de Saúl me va a salvar del ejército. El mismo Dios que me salvó del león y del oso es el mismo Dios que te va a salvar de esa enfermedad, de esa angustia. Él te va a salvar, hermana, póngale usted el nombre de lo que Él la va a salvar. Ese es el mismo Dios que la seguirá sanando y librando, salvando
cuidando. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque muchas veces se nos olvida de donde Dios nos salvó o de donde Dios nos sacó. ¿Por qué tanto miedo? Si cuando estábamos en pecados no teníamos miedo. Si tenemos un Dios grande que puede sobrepasar lo que el miedo te trae. Y dijo David, no temerá mi corazón. Y fue más allá. Y no solo a que acampen, no solo que se alisten, sino que se levanten. Tú te levantas y yo estaré confiado. Y la versión de la TLA que hace relación a este mismo salmo dice, me puede atacar un ejército, pero yo no temeré. Me puede atacar un ejército, pero mi casa, pero mi familia, pero mi apellido, no temeré. Al diagnóstico del médico, a lo que haya dicho el abogado, a que los papeles no han llegado, hermanas, yo no temeré. Dios está al frente de nosotros. Pero yo siento mucho miedo de que me hagan guerra. Pero si el Señor me dijo que esté confiada, el rey menciona el miedo sobre ese sentimiento que a muchas o a muchos nos debilita. Ese miedo que nos paraliza y nos lleva mucho a vivir sin pelear. Y está bien, hermana, salir huyendo, pero pelee. Salga huyendo, pero herido. No se la ponga fácil al enemigo. Él solo ruge. Él no puede hacernos nada. ¿Sabe usted que para él tocarnos tiene que pedirle permiso a su Dios, al mío? El enemigo nos está robando la salud, los hijos, el matrimonio. Estamos muertos de miedo. Deje de buscar excusa para no pelear, porque tenemos a Dios y por eso no temeré. Que hay crisis, no temeré. Que hay escasez, no temeré. No importa, caminaré, prosigamos al blanco. ¿Y cómo lo hacemos? Sabiendo que tenemos la gloria de Dios. Y cuando tenemos la gloria de Dios, no tenemos miedo. Hermana, en esta noche repita, cero miedo, porque Dios dice que Él está con nosotros. Y cuando la Reina Valera dice que un ejército acampe, acampar no es atacar. Y desde que a nosotras nos dicen que está algo acampando, ya estamos asustadas. Y algo que quiero compartirle, que creo que lo había compartido anteriormente, es que hace creo aproximadamente 2 años, para la fecha del cumpleaños de mi hija mayor, me llaman ese día y me dicen, le estamos llamando del doctor para decirles que salió con tal resultado. La doctora quiere observarlo. En 1 año se lo tenemos que repetir, si no vamos a hacer una biopsia porque puede ser cáncer. Me dijeron, te lo tienes que repetir en 1 año. Yo dije, wow, 1 año, 365 días, como dice la palabra, 365 días, no temas. Y en ese tiempo, hermanas, el Señor me puso a entender de dónde yo tenía que estar enfocada. Y no es que no habían días que lloraba y me sentía triste, pero a la vez el Señor me daba fuerzas. Ese fue el tiempo donde reforcé mi tiempo de oración. Ese fue el tiempo en el que días no quería orar porque el temor venía. Pero era un tiempo en el que el Señor venía trabajando mi temor, mi vida y mi relación con Él. Aumentó el tiempo de oración que tengo durante un tiempo con una hermana. Y durante ese año me tocó esperar, esperar y esperar. Y me recuerdo que llegó un momento que yo decía, Señor, ¿y si les falto a mis hijos que son pequeños? Y en ocasiones no quería escuchar cuando la persona decían, tenemos que estar preparados, ya sea que el Señor venga o nos mande a buscar. Yo decía, ¿y si me manda a buscar? Pero en ese mismo tiempo el Señor me hizo entender que hasta que mi propósito, como el propósito suyo, no se cumpla, no importa el temor que el enemigo quiera poner a través de un temor.
Pasado el año, me volví a repetir los mismos estudios. Y pasó una semana y no me daban los resultados. Hasta que tuve que llamar y decirle a la secretaria, usted le dice a la doctora que yo necesito saber mis resultados. Cuando me llamaron para decirme, de los 2 análisis que te hicieron, uno salió negativo y el otro salió a reducir. ¿Cuál es la causa? Y yo dije, wow, salió negativo, pero ¿cómo? Me dijeron, no sé. Yo dije, yo sí. El Señor me sanó. Y de que el otro no me haya sanado, es un recuerdo, como yo lo llamo, es una cicatriz, para que recuerde lo que el Señor ha hecho en mí. Y que ese temor que durante ese año sentía, se iba, venía, en medio de todo eso, sentí paz, sentí consuelo. Y todavía sigo batallando con ese otro resultado que me dieron. Y como le decía a alguien, vivo un día a la vez, pero vivo en paz. Y aunque el enemigo quiera recordarme que puede volver, yo tengo paz, porque mi vida está en manos del Señor, así como la suya. Yo sé que hay muchas personas que están atravesando por un diagnóstico, pero ¿sabe qué? El Señor tiene en control. No hay nada que le pase a su vida que el Señor no lo sepa. Y aunque yo sé que nuestra humanidad, el enemigo trae esos pensamientos para que nosotros no tengamos paz, el Señor quiere, como le decía Jairo, solo cree, Él solo quiere que crea. Debemos saber cómo manejar el miedo, porque en ese entonces yo entendí que ese miedo se lo podía transferir a mi esposo, a mis hijos, porque el miedo se muta fácil y el miedo paraliza. Y si yo no lo hubiese manejado, estuviera toda mi casa con temor. Y al único, hermana, que mi miedo no daña, porque si se lo hubiese entregado a mi familia, lo hubiese dañado. Pero al único que el miedo no daña es a Cristo. Cuando le digo, Señor, estoy cansada, estoy agotada, no puedo más. Señor, no sé qué hacer, dame las fuerzas, la valentía. Dime cómo lo debo hacer, dime qué debo hacer. Ahí el miedo encuentra solución. Mis hermanas, llevándole nuestros temores y miedos a las personas incorrectas, no vamos a tener paz. Pero si se lo llevamos al Señor, que es el único que puede hacer algo con ese miedo, vamos a tener paz. Esta noche les invito a hacer un cambio y es ir ante el Señor y decirle, ya ustedes mencionaron su temor, pero dígale, vamos a hacer un cambio, Señor. Yo te entrego mi temor, póngale el nombre porque usted lo conoce. Te entrego mi temor, pero a la vez quiero que me lo cambies por valentía. Quiero ser valiente. Yo quiero, Señor, que aún en medio de ese temor o por encima de ese temor, yo ponga esa valentía, Señor. Sabemos que en ti estamos resueltos. Tú lo llenas todo. Que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Por eso en el Salmo 56:3 dice, en el día que temo, en ti confío. Porque no es que no van a venir, pero el Señor nos dice en su palabra a quién tenemos que ir y en quién tenemos que confiar. Hermanas, recuerden que ya Dios nos capacitó con todas las armaduras que son armas espirituales poderosas en Dios, no en nosotras, sino en Él, para destrucción de fortaleza. Cambie su estilo de vida y comience a llenarse de la presencia del Señor. Ore, ayune, que lo primero que usted piense en el día es cómo te voy a agradar al Señor, cómo te agrado hoy. Hónrele al Señor, haga un cambio en su vida, porque el Señor premia nuestra obediencia. Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y algo que quiero que recuerden esta noche, es tiempo de sacar el pie de la barca hasta que el miedo nos tenga miedo a nosotras. Y seguiremos luchando sin importar las veces que caigamos. No tendremos miedo porque el Señor está con nosotros. Y si Él con nosotras, ¿quién contra nosotros? Necesitamos recordar que el Señor siempre tiene el control y que Él no ha perdido una batalla. Fuera todo temor en el nombre de Jesús y hasta que el miedo nos tenga miedo. Dios le bendiga, mis amadas. Buenas noches y hasta aquí.